¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy, fíjese usted, el flamante presidente de Guatemala, que es Alejandro Yamatei, decide romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Algo que ya había iniciado de alguna forma su antecesor, pero no lo acabó de concretar, ¿no? Mientras tanto, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, dice que su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto. Así le dice a Yamatei, aunque Yamatei no es comediante. Jimmy Morales sí lo era, ¿no? El expresidente. Pero todo esto ocurre además en el medio de una caravana de migrantes hondureños que trata de llegar a México a través de Guatemala, que firmó un acuerdo con Jimmy Morales, ¿no?, con Estados Unidos, que lo convierte en tercer país seguro. Un acuerdo con el que el nuevo presidente, Alejandro Yamatei, nunca estuvo de acuerdo. También vamos a hablar de nueva cuenta de Venezuela, pero ya no desde la perspectiva de Guatemala. El diputado Américo de Gracia estará conmigo en el estudio para explicarnos por qué, a pesar de tantas sanciones económicas en contra del régimen, este sigue sobreviviendo. ¿De dónde salen los recursos? Y además, ¿qué pasó con su voto para Juan Guaidó? Y por supuesto, la batalla por la Asamblea Nacional. Con estos temas, arrancamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluguate. El hashtag es Concluguate, numeral Concluguate. Recuerde, recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta a partir de ese momento, Concluguate. Apenas un día después de tomar posesión como presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei cumplió una de sus promesas de campaña con un importante anuncio, como ya le decía, en materia de política exterior. Este jueves, Yamatei ordenó romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. La medida implica el retorno del único diplomático guatemalteco que quedaba en Venezuela. Porque quedaba uno, y es donde yo le digo que Morales, el expresidente Jimmy Morales, no alcanzó a concretar, o no concretó porque no quiso. Vaya usted a saber. Bueno, con esto también pues se da el cierre de la embajada de Guatemala en Caracas. La decisión se esperaba, puesto que así lo adelantó Yamatei a principios de noviembre. Y antes de eso, la relación de Yamatei con las autoridades afines a Maduro ya era mala. En octubre, por ejemplo, cuando Yamatei ya era presidente electo, la aduana venezolana le negó la entrada al país tras viajar a Caracas con la intención de reunirse con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela en más de 55 países. El anuncio de la ruptura de relaciones llegó después una reunión de Yamatei. Llegó después de una reunión de Yamatei con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien coincidió en la necesidad de mantener la presión a la dictadura de Maduro y de apoyar las acciones de Guaidó. Hubo reacción inmediata en Twitter del canciller del régimen, de Jorge Arreaza. Dice: el ciudadano italiano que preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno se convertirá, lo que yo le decía al principio del programa, en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Y después remata diciendo Arreaza: nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. Lo de ciudadano italiano, que dice al principio, refiriéndose a Alejandro Yamatei, al presidente de Guatemala, es porque cuando viajó para intentar contactar a Juan Guaidó, llevaba un pasaporte italiano, ¿no? Se le negó la entrada, como usted ya lo sabe. Ahora, esto es parte del pastel, ¿no? Porque entre los retos que heredó Alejandro Yamatei de Jimmy Morales está el tema de la inmigración. El gobierno saliente firmó en Washington un cuestionado acuerdo que en la práctica hace de Guatemala un tercer país seguro para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, a pesar de la cuenta en la etiqueta. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclugracia Venezuela. Numeral Conclugracia Venezuela. Américo de Gracia es mi invitado, por eso Gracia Venezuela. @soyf del Rincón es la cuenta en Twitter. Sus comentarios con esta etiqueta Conclugracia Venezuela o VZLA. Ahí está la cuenta. La Asamblea Nacional de Venezuela tiene, para muchos, tiene dos inquilinos, ¿no? Por un lado, el bloque opositor, digo dos inquilinos, aunque uno sería el
legal reconocido, ¿no? Por un lado, el bloque opositor, electo con más de 7 millones de votos en 2016 y representado por Juan Guaidó. Y por el otro, un grupo minoritario, improvisado, ¿no? Vamos a decirlo así, respaldado por el régimen de Maduro y representado por el diputado Luis Parra, un opositor disidente y señalado por corrupción. A pesar de ser minoría, el grupo madurista ha logrado apoderarse en los últimos días del Palacio Federal Legislativo, sí. No ellos solos, ¿no? Por supuesto, amparados con elementos de la Guardia Nacional al servicio del régimen. Literalmente a golpes, estos guardias han impedido el ingreso del bloque de Guaidó, provocando con ello el reclamo de la comunidad internacional, incluyendo de los pocos aliados incluso del madurismo en América Latina. En palabras del gobierno de Paraguay, con esta acción Maduro dio un paso hacia el abismo dictatorial. Pero ¿cuáles son las estrategias que están utilizando para despojar al Parlamento de sus funciones y de su sede? Vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte K. Key, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Te escucho como siempre con mucha atención. Bienvenida. Hola, Fernando. Mira, ya sabemos que la Asamblea Nacional es el único órgano del Estado que está bajo el control de la oposición en Venezuela, pero hay que recordar que desde ese triunfo opositor en el 2015, el régimen de Nicolás Maduro ha ejercido presión, ha hecho todo lo posible para despojarlos de sus funciones legislativas. La primera estrategia involucró, como tú recuerdas, al Tribunal Supremo de Justicia, que en concordancia con el Ejecutivo decretó que el Parlamento estaba en desacato y que por eso cualquier decreto o cualquier decisión de este Parlamento era inválido. Este decreto nunca fue revertido, Fernando, es decir, ante los ojos del chavismo, del madurismo, hoy día la Asamblea está en desacato. Sin embargo, este pasado 5 de enero, cuando la Asamblea General buscaba elegir a la nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2021, el diputado Luis Parra, amparado por la Guardia Nacional, que se ve allí en pantalla, y por el régimen de Nicolás Maduro, se declaró presidente del Parlamento y fue automáticamente reconocido por Maduro, a pesar de que la Asamblea, según él, está en desacato. Parra dijo que contó con los votos que requiere o que exige el reglamento, pero nunca presentó actas nominales para comprobarlo y la supuesta sesión tampoco fue televisada. ¿Qué pasaba a las afueras? Afuera del Parlamento veíamos las imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo. Juan Guaidó, varios diputados allí enfrentándose con los uniformados para que se le permitiera entrar a una sesión que luego fue catalogada por varios países como un circo. Y desde entonces, Fernando, ha habido una lucha a puño limpio, hay que decirlo, entre opositores y maduristas para acceder a esta sede. Pero la situación ha escalado porque el régimen de Nicolás Maduro no solamente militarizó el Parlamento, sino que también está tolerando o incluso ayudando a que estos grupos, la participación de grupos civiles armados conocidos como los colectivos, estén apostados frente al Parlamento venezolano y en calles aledañas para bloquear precisamente el ingreso de los diputados opositores que fueron electos por más de 7 millones de venezolanos. El incidente más reciente, Fernando, ocurrió este miércoles cuando estos paramilitares, porque son considerados así por varios expertos en Venezuela, atacaron con palos y piedras el vehículo que transportaba a una comitiva de legisladores. La oposición dice que se trató de una emboscada. Escuchemos. Absolutamente una emboscada. Nos dejaron pasar justo hasta donde ellos querían que nosotros pasáramos. Eso estaba totalmente coordinado entre las fuerzas, estas supuestamente de seguridad del Estado, que deberían proteger a los ciudadanos, y estos colectivos armados paramilitares que atacaron la caravana. Esto fue totalmente planificado y orquestado porque detrás del piquete de la Policía Nacional Bolivariana estaban por lo menos 200 colectivos. Ahí está la reacción, Fernando, más de 200 colectivos, pero en los próximos días podríamos ver más episodios de este tipo, más episodios de amedrentamiento, pero también ya se habla en los sectores aliados a Maduro de la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, el mismo tribunal que declaró a la Asamblea en desacato, plantee lo que ellos llaman una omisión legislativa para poner fin al mandato de la Asamblea y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. CNN no puede confirmarlo de forma independiente, pero Nicolás Maduro ya lo ha dicho varias veces, ha insistido que esas elecciones van porque van este año. Dice que va a contar con la participación de todos los partidos de la oposición y también con un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Al parecer, Fernando, esto también ya ha sido negociado con esos detractores opositores que actualmente se sientan en una mesa del diálogo con el régimen, Fernando. Bueno, ok, pues habrá que esperar tiempo al tiempo. A ver si se da o no se da. Guerrero, gracias. Te mando saludos. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Por supuesto, con información de su reporte K y otras cosas más. Al regresar hablo con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Ya vengo con él. Confía. Un mapa no color en alta resolución. Le doy la bienvenida entonces a Américo de Gracia, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, pero además es presidente de la Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente, que me acompaña aquí en el estudio, por supuesto, designado por Juan Guaidó. Bienvenido. Muchas gracias. Diputado, gracias. Fernando, un gusto conocerlo. Igualmente, un placer, gracias por estar aquí. Oiga, de entrada le pregunto, ¿qué pasó con su voto para la reelección de Juan Guaidó en el Parlamento? Bueno, lo hicimos de manera virtual, o sea, lo grabamos por si acaso alguna cosa ocurriera, pero efectivamente eso quedó allí pues en el registro histórico de videos, porque los diputados o se ponían a funcionar los principales que estaban o los suplentes, o para no crear esa confusión preferimos entonces hacerlo con los diputados que estaban en cuerpo presente en la actividad. En su caso, el suplente. El suplente mío desafortunadamente nos traicionó, contra, ¿no? Sí, y eso lo denunciamos en su oportunidad el mismo 5 de enero. Él nos había manifestado, o me había manifestado a mí, Manuel González, es mi suplente, que estaba en Santiago de Chile con su familia, que no iba a poder asistir, y luego apareció pues al lado de Luis Parra. Es otro disidente más. Es otro disidente que falta, por supuesto, en esa lista que dieron a conocer. Era lo que yo le iba a preguntar. Dieron una lista, pero de los diputados titulares, no de los suplentes. ¿Cuánto le sumamos de suplentes? De suplente hay aproximadamente 3 o 4. Sí. ¿Estamos hablando que de 22? No, de 10, 12. ¿Pero no eran 18 los disidentes? Claro, lo que pasa es que no todos se presentaron, o sea... Sí, los disidentes, pero no llegaron. No llegaron. O sea, pero por son eso, disidentes, ¿no? Claro, pero por eso es que nosotros le decimos al señor Parra que presente su lista. O sea, ¿quiénes fueron los que lo aprobaron? No, se le perdió la lista, ¿no? Y que dicen que se la robaron. Él mismo dice que se la robaron. Imagínese. O sea, de manera que... Hasta la lista le robaron. No, y ellos mismos se roban. Pero eso es absurdo y ridículo. Absolutamente. Es una cosa barata, vulgar. Absolutamente. Ningún país democrático se ha dado un hecho como este, donde obviamente, o sea, mira, si tú tienes los votos, ¿por qué tú vas a impedir que los otros entren? O sea, ¿tú te imaginas a el presidente del Congreso de los Estados Unidos brincando? No, hombre. No, eso no me lo imagino nunca. Así es, bueno, no, pero no sé, pero... En cualquier otro país del mundo. O sea, estoy hablando desde el punto de vista hipotético. Pero además, como dice usted, si se tienen los votos... Así es. A puertas abiertas, vengan, porque les voy a ganar, ¿no? Para presumir bien. Eso es correcto. Para presumir bien. Eso es correcto. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué van a hacer? Porque, a ver, las disidencias, los traidores, pues se van sumando de poquito a poco. Sí. Y parece que esa es la estrategia del régimen. Sí. ¿Cómo controlar eso hacia el interior de la Asamblea? No, mira, primero hay un principio de legitimidad que reposa, en este caso, en la figura de la nueva directiva encabezada por Juan Guaidó, por Juan Pablo Guanipa y por Carlos Berribeitia y, por supuesto, por el secretario Ángelo. Por eso, o sea, los 100 diputados que de alguna manera están representados allí representan la legitimidad de la Asamblea Nacional. Y es más que un edificio. O sea, CNN es no Fernando del Rincón. Claro, no es el palacio. Pueden tomar este recinto. Transmito desde aquí afuera en la calle. Exactamente, claro. Y sigue siendo CNN. Y eso es lo que tenemos también que transmitirle a los venezolanos dentro y fuera del país. Ahora, no estamos peleando, Fernando,
contra un gobierno, estamos peleando contra una organización criminal, lastimosamente. Para muchos es una dictadura, ¿no? Para el propio presidente Trump. Pero es que es más que una dictadura. Es cuando decimos una organización criminal y es parte de la tarea que se me encomienda, es poder visibilizar ante el mundo que allí está el ELN, ahí está la FARC, ahí está el Hezbollah, ahí está el Hamas, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí está Turquía, ahí está Cuba, metidos al sur del Orinoco, operando como un territorio ocupado. Y eso se traduce en una violencia inoculada, explotando oro, diamante, coltán. Eso es lo que iba a decir. El arco minero está siendo saqueado, ¿no? Sí, y el arco minero es un seguro de vida para Nicolás Maduro. ¿Por qué es un seguro de vida? Porque ellos dicen, bueno, mira, nosotros aquí, si alguien se mete, si alguien de alguna manera interviene, nosotros convertimos a Venezuela en una segunda Vietnam. Y por supuesto con eso pretenden intimidar al mundo democrático que de alguna manera está preocupado ante esta situación que viven los venezolanos o que vivimos los venezolanos por esta ocupación. Y hay un detalle, Fernando, que quiero precisarlo en tu programa, que tiene demasiada audiencia, no solamente para nosotros los venezolanos que lo seguimos todas las noches, sino también para el mundo entero. Hay un mineral que justamente está en los parques hoy decretados en los años 70 decretados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que es el torio. ¿Para qué sirve el torio? Para construir misiles. ¿Esos misiles son para qué? Wow. ¿Y para quién? ¿Quién se beneficia hoy del mineral torio? El mineral torio es para los rusos, es para los iraníes, es para los chinos. Para el propio Hezbollah. Exactamente. ¿Y quiénes? ¿Eso es para atacar a quién? ¿Al pueblo venezolano o a los indígenas? No, eso es para atacar justamente el mundo democrático y el mundo libre. Y esa tiene que ser también parte de visualizar un problema como una amenaza creíble que representa hoy lastimosamente el régimen de Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos o los 5 millones de venezolanos que andamos peregrinando en el mundo, cosa insólita que nunca nos había ocurrido, sino que también hay mineral estratégico con el que se está financiando el terrorismo. De hecho, ustedes mismos, CNN, han sido víctimas. ¿Por qué a ustedes les quitan, los quitan de la parrilla? Por pasaportes en la sombra, por la investigación. Exactamente. ¿Y a quiénes le daban los pasaportes si no eran los terroristas? Claro, no, por eso es que demostramos ahí que a gente de dudosa reputación vinculada al terrorismo se le están dando pasaportes. Exactamente. Oiga, me queda muy poquito tiempo, 1 minuto 30, ya sé cómo es la televisión. Sí. Pero quiero preguntarle, usted dice, hay que demostrar que esto es un riesgo global, ¿no? Correcto. ¿Trump no le está poniendo atención a eso? Mira, una cosa es que quiere ayudar a Venezuela, sí, pero se le está escapando todo esto que me dijo. Bueno, hay preocupación. En 1 minuto, a ver si me puede decir. Hay preocupación, por supuesto, por todos nosotros los venezolanos, en que estos pasos también se aceleren y que no sea solamente una tarea de los Estados Unidos, sea también una tarea de la Unión Europea, en donde estamos dedicando tiempo, sea una tarea también de los vecinos cercanos como Colombia y Brasil, y a los que también hemos hablado. Y hemos hablado incluso hasta con los israelíes en esta tarea de demostrar y de comprobar que en efecto el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza creíble para la cultura y para el mundo libre que hoy, por supuesto, ve en Venezuela estos desarrollos de violencia y de violencia inoculada. Habrá que llevar, primero a demostrar lo que ocurría en Venezuela. Ahora hay que llevarlo a un plano global en términos de una amenaza. Eso es una gran labor y le deseo mucha suerte. Esa tarea ha sido la encomendada por el presidente Guaidó y intentamos cumplirla. Y este programa ayuda mucho para eso. Pues muchas gracias. Aquí está la puerta abierta, por supuesto. Gracias, Fernando. Muy amable. Y ojo, le digo al diputado Américo de Gracia, nosotros tenemos evidencia de que en efecto hay vínculos del régimen de Nicolás Maduro con terrorismo o con personas vinculadas al terrorismo, y esa fue la investigación que se presentó aquí, Pasaportes en la Sombra, y por la cual nos sacó del aire el régimen. Así que... Y a mí me sacó del país. Bueno, y a usted lo sacó del país. Así que hay prueba contundente. No es lo que dice nada más el diputado, ni lo que diga yo. Eso ahí está.
Cuando quieran. Se los pasamos si quieren. Hago una pausa, le agradezco al diputado y regreso un momento. Muchas gracias. Muy diferentes. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana, gracias.